Los temas eran el cordobazo y el tercer mundo. Y a mí me tocó, tanto anoche como antes en la universidad, hablar un poco de los cristianos en el cordobazo. Porque se habla de los sindicalistas en el cordobazo, de 2 o 3 sindicalistas destacados en el cordobazo, y los cristianos estuvieron o no en el cordobazo. Bueno, como a mí me tocó estar en esa época, imagínense, yo tenía 20 años, en el año 69, los cumplí en mayo. Saquen ustedes la cuenta de cuántos años tengo hoy. Un pibe. Y estábamos allí en el seminario mayor. Y bueno, cuando vimos que venían los trabajadores de la Renault, de la ICA, en aquel momento, nos sumamos. Nos sumamos a las barricadas, al fuego, a todo. Era un día frío, así que había que prender fuego, y algo pudimos encender en algunas barricadas. Pero lo que quería decir es que el cordobazo, y esto así como para entrar en el tema específico, fue planteado como una jornada de protesta, el primer paro activo, es decir, el primer paro que se decretó a partir de las 10 de la mañana, los paros habitualmente eran de 24 horas, y se planteó como paro activo. Fue resuelto por 80 gremios en un plenario de la CGT, de las CGT, así con todas estas divisiones que siempre hubo y que siempre habrá, y que hay en la actualidad. Pero en la acción estuvieron los 80 gremios que definieron el paro en solidaridad fundamentalmente con los trabajadores del ESMATA, que venían desde un tiempito antes en un serio conflicto porque se les sacaba el llamado sábado inglés. El sábado inglés consistía en que se trabajaba mediodía los sábados y se pagaba el día entero. Y lo que se quería sacar era el pago del día entero. Una ley del año 1932 o 37, no recuerdo. Así se generó con una asamblea el 14 de mayo en el Córdoba Sport, que fue duramente reprimida, y simultáneamente a eso, en plena dictadura de Onganía, en Rosario y en Corrientes, primero el 16 y el 17 de mayo en Rosario, manifestaciones de estudiantes contra el cierre de los comedores que acarrearon la muerte de 2 estudiantes, Bello y Cabral. Eso tuvo su repercusión en Córdoba. El 19, en la parroquia del Pilar, los sacerdotes Milan Viskovich, un sacerdote de mucho prestigio entre los estudiantes, porque era doctorado en economía, doctorado en sociología, había sido decano de economía en la Católica, lo habían echado de la Universidad Católica porque había dicho que entre la iglesia de la Bolsa de Comercio y la iglesia de la CGT, él se quedaba con la iglesia de la CGT, y los empresarios que financiaban a la Universidad Católica le exigieron a los jesuitas que lo echaran, y lo echaron. Después los estudiantes de integralismo, que eran de raíz cristiana, lograron que lo nombraran profesor en la Universidad Nacional en Ciencias Económicas. Para contarles un poco en pocas palabras, personajes que han sido absolutamente olvidados por la historia, pero que han tenido su participación activa y han influido en nosotros, que éramos chiquitos en aquella época. Y el otro sacerdote que celebró esa misa, fue Gustavo Ortiz, que no hacía muchos años que se había recibido y que también acompañaba a los universitarios. En esos días nosotros, digo porque nosotros participamos activamente, los seminaristas del Mayor, participamos en la toma de la Universidad Católica, que era más que nada en protesta
y solidaridad con los estudiantes que venían siendo apaleados en las distintas manifestaciones. De hecho, la misa en el Pilar del día 19 había acabado después de la misa, a donde había asistido también Agustín Tosco. Hicimos una marcha rumbo hacia un lugar paradigmático que se repetía más o menos siempre lo mismo, era a donde lo habían matado en el 66 a Santiago Pampillón, en Colón al 300, al frente de lo que era Cinerama, pero nunca llegábamos ahí, porque más o menos a la altura de cruz entre la General Paz y la Vélez Sarsfield y la Colón, allí nos reprimían, nunca podíamos llegar 3 cuadras más. Nuestra participación fue de algún modo, como yo aclaraba la vez pasada, no fuimos protagonistas de nada, fuimos participantes, como tantos y tantas otras y otros, porque aquello fue una jornada organizada, porque esta es otra discusión que se planteó, si el Cordobazo era una reacción espontánea o estuvo organizado. Y bueno, yo siempre digo, cuento lo de la resolución del plenario de 80 gremios, porque fue una resolución orgánica, o sea, fue una decisión preparada del paro a las 10 de la mañana. Y debo decir aquí también, para reivindicar la participación de la mujer, que el voto de la única secretaria general de gremios que había entre esos 80 era la de una mujer que había sido monja, y eran monjas, y de estas medias monjas laicas, que con Angelelli habían resuelto o habían acabado definiendo su vocación por el lado de la fundación del Sindicato de Empleadas Domésticas, Sara Astiazarán. El voto pues Sarita fue el único voto de los 80 gremios de una mujer en el plenario que decidió el paro activo del Cordobazo. Y no me parece menor, porque los otros días en un plenario en la universidad alguien dijo que el Cordobazo lo hicieron los trabajadores del ESMATA, los mejores pagos. Y yo le puse también las trabajadoras peores pagas, que eran las empleadas domésticas. O sea, digamos, los 2 puntos, por decirlo de algún modo simbólico, de la escala de los salarios, los mejores y los peores pagos. Es decir, fue una jornada de los trabajadores en su conjunto y de los estudiantes por sus propias reivindicaciones y por su solidaridad. El plenario había dicho que se salía a las 10 horas de las fábricas y se llegaba a la Plaza Vélez Sarsfield para hacer un acto. O sea que lo que estaba planificado era un acto en la Plaza Vélez Sarsfield, antigua, que ahora no queda más que un Vélez Sarsfield un poco tirado al costado. Bueno, eso no ocurrió, no se llegó a la plaza. Nadie llegó a la plaza porque, por lo menos en la Vélez Sarsfield, arriba, a la altura de lo que era el Pablo Pisurno, que ahora es el Ministerio de Desarrollo Social, allí hubo una primera intervención de la policía que obligó a los trabajadores de la ESMATA, que en total eran 10.000, a dividirse en 3 columnas, una de las cuales fue la que recibimos nosotros en la Vélez Sarsfield, a las puertas del seminario. Y cuando los trabajadores, los que entraron por el barrio Güemes, desembocan en el Boulevard San Juan, allí en la calle Arturo M. Bas, lo matan a Máximo Mena, un obrero de la Renault, de la ICA en aquella época, la Kaiser. Ese fue el detonante a partir del cual, creo yo, el paro se transforma en reacción espontánea y con expresión violenta por parte del pueblo, digamos así, con las barricadas, con la contestación
a la policía, que fue superada allí nomás porque andaban a caballo, y fácilmente se lo superó hasta que nos adueñamos prácticamente de la ciudad, y hasta que a la tarde vino el toque de queda y la entrada del ejército a las 5 o 6 de la tarde. Para esa época, después de haber andado por todo el centro, de haber aportado a quemar todo lo que se podía quemar, de paso, yo siempre digo que las mujeres han participado también, porque desde los techos, y nosotros lo vimos desde los techos del seminario, las mujeres del frente tiraban todo a la calle del techo de sus casas, así que era fácil agarrar y sumar a las fogatas todo lo que se encontraba más. Hubo mucha participación de la gente así. No fue un fenómeno de los barrios, salvo de los barrios adyacentes al centro, como Bellavista, Güemes y el Clínicas, que es a donde estaban más radicados los estudiantes. Esto porque también el paso del tiempo y la historia nos hace mezclar entre el viborazo y el cordobazo. El viborazo fue más un fenómeno de los barrios, pero el cordobazo fue más un fenómeno en el centro y en los barrios aledaños al centro. Y la participación de los cristianos fue esa, no mucha más. Por supuesto que por allí después se ha magnificado, pero yo quisiera acabar esta pequeña intervención diciendo que la palabra de los cristianos estuvo muy presente allí. Y estuvo muy presente con 2 o 3 pronunciamientos, de los cuales yo he rescatado de algunos lados 1 o 2, y les voy a dejar después y cuando le toque intervenir a Bresi ponga el resto. Pero este documento del 19 de junio es un documento que firman unos 20 o más curas, están acá. Yo quiero nada más que leer un par de párrafos. Esto salió publicado entero en el diario Córdoba del 19 de junio de 1969. Sin pretender un análisis exhaustivo de los hechos, pensamos que en Córdoba se ha dado un verdadero estallido de la cólera de los pobres, ya previsto por Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio. Atento a los signos de los tiempos, advertimos el llamado de Dios a superar una situación de pecado en que vive nuestra sociedad. Y bueno, y siguen haciendo un análisis sobre esto, exhortando a que se busque un cambio que suprima las causas que provocaron el estallido. Pero lo más interesante es que los curas denunciaron una situación muy poco mencionada incluso en la historia que se escribió después. Dice, pero además han llegado a nuestro conocimiento hechos que ciertamente no son caminos de solución. Torturas a estudiantes y obreros, vejaciones y malos tratos de distinta índole, intimidación a que acuse a personas determinadas como condición para cesar en los apremios, condenas sumarias de detenidos sin que sus esposas, hijos o defensores legales competentes puedan enterarse de los motivos o de su legitimidad, encarcelamiento de dirigentes obreros y estudiantiles, mientras se repite la invitación al diálogo por parte de las autoridades, etc. Y finalizo con otro texto, dicho unos días antes de esto, que fue la predicación de Monseñor Angelelli el día de Corpus Christi en la Catedral de La Rioja, que es a donde estaba. El 5 de junio del 69, del 29 de mayo al 5 de junio. El grito de rebeldía lanzado por la juventud y la clase obrera, no circunscrito solo al ámbito de la patria, sino que se extiende a los 5 continentes,
debe ser leído e interpretado proféticamente. Se nos acaba de decir, lamentablemente, en el fuego, en la destrucción y con vidas desgajadas, que es necesario cambiar de rumbo. No despreciemos la luz que se ha encendido con las fogatas de la destrucción. A los laudables esfuerzos que se vienen realizando, no nos amedrentemos ni caigamos en el pesimismo. Asumamos este grito en todo lo que tiene de verdadero, auténtico, dramático. Asumamos lealmente el compromiso de seguir caminando, construyendo en la paz y en el esfuerzo fraterno, responsable y lúcido, la gran tarea de buscar juntos para hacer una Argentina que no se sienta realizada y satisfecha, Si junto a los grandes centros urbanos y fabriles existen argentinos que se mueren de hambre, sufren el marginamiento material o moral, o son excluidos de la mesa de los argentinos que ostentan o regulan factores de poder. Me parecía que acabar con estas palabras escritas en aquel tiempo, o dichas en aquel tiempo, hace también a la presencia de los cristianos en aquella jornada y los análisis que se fueron haciendo con posterioridad. Yo concluyo acá. Súper.